La Biblia responde con Evangelista Martín Orozco. Dios te bendiga. Esto es La Biblia responde. La Biblia responde es un programa que tiene como finalidad hablar de las verdades bíblicas en respuesta a inquietudes, preguntas, creencias que a veces no son del todo ciertas, que tú puedas tener o que la gente necesita conocer. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así es, solo la palabra de Dios puede libertar al hombre de las tinieblas, del engaño, de la falsedad, de la mentira que está en este mundo. Hay una sola verdad, es la verdad de Dios. Y esta verdad está en la Biblia. Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Comparte este video con otras personas, dale like y suscríbete a nuestro canal para que recibas de más palabra de nuestro Señor Jesucristo y de su verdad. El tema de hoy, lo que no sabías del bautismo y lo que necesitas saber. Bien, comencemos. Hablemos un poco de la palabra bautismo. La palabra bautismo viene del griego baptizo y en toda su extensión esta palabra significa sumerger o inmersión. Una de las ocasiones en que la palabra se utiliza, no en el contexto de bautismo, es cuando los fariseos critican a Jesús de que sus discípulos no bautizan sus manos. Aquí entendemos que para lavar las manos tienen que sumergerse, tienen que ponerse dentro del agua. Recordemos que en aquel entonces no habían grifos para que tú lo hicieras por aspersión. Tenías que sumerger tus manos en una vasija de agua. Y el otro contexto de lo que se utiliza esta palabra bautismo es limpiar. Así que la palabra bautismo en griego significa sumergir. Pero ¿cuál es la historia del bautismo? Los judíos comenzaron a tener esta práctica luego de la reconstrucción o de la construcción del segundo templo. Previamente no hay referencia, pero en ese periodo los judíos lo utilizaron como limpieza o el rito de purificación, que es un rito judío, para iniciación en ciertas sectas de enseñanza judía, y sería Juan el Bautista el que tomó la figura de bautismo como no solamente una iniciación, sino un llamado al arrepentimiento. La palabra aquí entonces comienza a cobrar un sentido de arrepentimiento, de limpieza de pecados, como lo proclamó Juan el Bautista. Sabemos que Juan el Bautista practicó el bautismo para arrepentimiento, pero él mismo dijera, habría uno que vendría mayor que yo, el cual no bautizaría en agua, sino en espíritu, apuntando a la venida de Jesucristo. Luego, dentro de la iglesia cristiana o de la tradición cristiana, otro aspecto del bautismo que practicaban los cristianos primitivos y hasta el día de hoy, excepto algunos grupos, es que el bautismo era hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un requerimiento establecido por los apóstoles y por los evangelistas, allá en Lucas, en Marcos, en Mateo, se especifica que se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un grupo que bautiza solamente en el nombre de Jesús. Eso se basa simplemente en un verso que está en Hechos, pero el mandato y la práctica de la iglesia primitiva era según el Evangelio. Y el Evangelio, que fue escrito no más que en el año 70 después de Cristo, indica que se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Ahora, importante saber qué no es el bautismo o qué se ignora muchas veces sobre el bautismo. Primero, el bautismo no es para los niños. El bautismo de infantes es una práctica posterior de la iglesia primitiva, más que todo de la iglesia católica. Como veremos un poquito más adelante, es una manifestación de la fe pública de un cristiano. Un cristiano es cristiano no por herencia, sino por una decisión personal con Cristo. Un bebé no tiene poder de decisión, un bebé no tiene su capacidad moral e intelectual desarrollada, así que para un bebé no tiene sentido el bautismo. El motivo por qué este grupo lo hace es más que todo por tratar de hacer prosélitos y de proteger contra fuerzas malignas. Pero dentro del contexto bíblico, el Jesucristo nos enseña que el bautismo es para creyentes, personas que han decidido. Otra cosa que hay que mencionar es que el bautismo tiene que ser hecho de manera individual. ¿Por qué digo esto? Porque había una práctica más que todo judía que se bautizaban por los muertos. El apóstol Pablo hace referencia a esta práctica, que no es una práctica cristiana, y cuando él hace la referencia es para decir que para qué se bautizan estas personas si no va a haber resurrección, en el contexto de la resurrección. Así que, aunque Corintios menciona esta práctica, una práctica judía, no es una práctica cristiana. Así que el bautismo tiene que ser una decisión personal de una persona adulta hecha por ello mismo y para él mismo. Tú no te bautizas por otra persona. Hay algunas creencias que, pudiendo bautizándote por alguien que ha muerto, le podrías salvar. Son prácticas o simplemente creencias equivocadas. Otra cosa importante que mucha gente cree es que el bautismo es un sacramento, entendido un sacramento como un requisito para ser salvo. El bautismo no es un sacramento. El bautismo no salva. El bautismo simplemente, como lo veremos ahorita, es un acto simbólico que predica la fe del cristiano. Así que el bautismo no salva absolutamente a nadie. Entonces, ¿qué significa el bautismo? ¿Por qué nos bautizamos como cristianos? Bien, tenemos que entender que en las aguas del bautismo proclamamos el mensaje del Evangelio. Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y vive de nuevo. Al unirnos en el bautismo, nos estamos identificando con Él. En Romanos, capítulo 6, versículo 4, dice que hemos sido sepultados con Él a través del bautismo para muerte. Ahora estamos muertos al poder del pecado. Ser levantados del agua expresa una nueva vida en Cristo y nuestra unión con Él. El significado e importancia del bautismo hoy día es importante aclararlo. Puede resumirse en una palabra, en identificación. El bautismo habla principalmente de la identificación personal, pública con Jesucristo. Es una manifestación pública de fe. En Romanos 6, del 3 al 4, el apóstol Pablo expresa el asunto de esta manera. ¿No sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados con Él por el bautismo en la muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria de Dios, Padre, también nosotros vivamos una nueva vida. Notemos en la expresión bautizados en Cristo, bautizados en su muerte y sepultados con Él en el bautismo. Alguien puede sugerir que la referencia principal aquí es el bautismo del Espíritu. Eso es cierto. Por lo menos el bautismo en el agua
es el trasfondo de este pasaje. ¿Cómo se relaciona mi bautismo con Jesús? Primero, el bautismo significa que hemos vuelto de la vida vieja, de la vida de pecado, a una nueva vida en Jesucristo. Significa que nos identificamos públicamente con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Significa que nos unimos abiertamente a la fila de los que creen en Cristo. Cuando te bautizas, estás predicando el Evangelio de manera visual. Mientras te paras en el agua esperando a ser bautizado, estás simbolizando a Jesús muerto en la cruz. En segundo lugar, simbolizas a Jesús enterrado en la tumba mientras te sumergen en el agua. Al levantarte del agua, simbolizas a Jesús resucitado entre los muertos. Y dado que usted personalmente está siendo bautizado, también está diciendo: morí con Jesucristo, fui sepultado con Él y ahora resucité con Cristo a una vida nueva. En conclusión, tu bautismo te ayuda a confesar la fe sin palabras. Tu confesión en el bautismo será más efectiva públicamente cuando tú vives la vida de resurrección y nueva que es en Cristo Jesús. Lo importante del bautismo es que tú estás representando lo que le sucedió a Jesucristo en tu vida. ¿Ya estás bautizado? ¿Solamente te bautizaron cuando eras un bebé? Si así es el caso, si crees en Jesucristo, si has hecho confesión y has creído en tu corazón que Jesucristo es tu Señor, que Jesucristo es tu Salvador, entonces el siguiente paso es proclamar públicamente por el Evangelio que eres un hijo de Dios mediante el bautismo. Recuerda, el bautismo no te va a salvar porque ya estás salvo. Tú estás salvo en Jesucristo. Esto es La Biblia Responde. La Biblia Responde con Evangelista Martín Orozco.